buenos días. Un gusto estar con usted. No sé si podría presentarse bien el conocimiento. Claro que sí, muchas gracias, el gusto es mío. Soy el doctor José Juan Ansúrez Murría y soy el recientemente estrenado director del Departamento de Derecho del TEC de Monterrey. Nosotros estamos en el eje 6 de Reconstruir Ciudadanía y el día de hoy estamos aquí para hablar del tema del pluralismo dentro de un sistema democrático y de cuáles son los límites dentro de la libertad de expresión sobre este tema. No sé qué nos podría comentar sobre esto. De acuerdo. Pues, en primer lugar, otra vez muchas gracias por la entrevista, por acercarse conmigo. Efectivamente, por definición, el concepto de democracia o de Estado democrático tiende hoy en día el Estado constitucional democrático tiende hoy en día a ver con la pluralidad. Hoy en día no podemos entender un Estado constitucional de derecho que no respete la pluralidad. En realidad la pluralidad y luego el siguiente concepto, la pluriculturalidad, es algo que siempre ha estado en todos los estados, ¿no? O sea, siempre un estado se compone de distintos grupos, de distintos sectores sociales, de migraciones, etc. Lo que pasa es que la forma de entender el Estado a esas diferencias sociales ha sido distinta. En un Estado liberal de derecho se pretendía más bien la inclusión y que todos formaran parte del Estado y tratar de ser eso monocultural en lugar de ser pluricultural. Es decir, que un Estado siempre haya sido pluricultural siempre ha existido. Lo que pasa es que la forma del Estado de reconocer las diversidades culturales, las diversidades ideológicas de la sociedad que conforman el Estado es lo que ha cambiado. Entonces, hoy en día, después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado ha reconocido precisamente esa diversidad, esa pluriculturalidad. Y eso es lo que nos hace hoy en día un Estado constitucional y democrático de derecho, por definición. No podemos entender hoy en día o no podemos denominarnos Estado democrático si no reconocemos la diversidad de la población y de la cultura de la población que tenemos. Pasando al tema precisamente de la libertad de expresión, precisamente la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, lo que concretizan o lo que materializan es precisamente esa diversidad de la sociedad que conforma el Estado. La libertad ideológica, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de reunión, al fin y al cabo, son diversas formas de manifestación del libre desarrollo de la personalidad de las personas. Y en este sentido, precisamente uno al expresarse manifiesta o la libertad de expresión constituye dos beneficios para el Estado. Desde un punto de vista individual, desde el ejercicio subjetivo del derecho, pues uno se expresa libremente y entonces desarrolla su libre personalidad y manifiesta su pensamiento. Es también una forma de manifestar la ideología de uno. Pero por el otro lado, por el otro punto de vista, la libertad de expresión también es un derecho y se ha reconocido por la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional de Alemania y de España, ha reconocido que precisamente la libertad de expresión es una forma de construir, de ir construyendo esa democracia y de ir construyendo esa pluralidad. Porque de nada sirve tampoco reconocer en papel la libertad de expresión si luego esa libertad de expresión no se concreta en la manifestación de las personas, en el sentido, en el momento en el que cada uno de nosotros nos expresamos a través de los distintos medios que tenemos a la mano, se construye también ese Estado democrático porque precisamente se va consolidando esa pluralidad del pensamiento de cada uno de nosotros. Una segunda pregunta, ¿usted cree que esta pluralidad de ideas que existe dentro de un Estado constitucional democrático de derecho genera cohesión o estratificación de la sociedad? Con estratificación me refiero a que existen diferentes grupos que entre ellos tienen intereses diversos y lejos de generar una unión o una identidad nacional, generan pues un estrés, como lo maneja David Easton, ¿no? Un estrés quiere decir que genera inestabilidad dentro de un país, dentro de un Estado. ¿Cómo cree usted que es? ¿Sí puede generar estrés o también puede generar cohesión? Precisamente el reto del Estado constitucional de derecho es crear una cohesión a través del respeto de la diversidad. ¿No? Entonces, claro, ese es el reto. Entonces, lo que no podemos hacer es homogeneizar o tratar de estandarizar un solo Estado, vamos, sí una sola nacionalidad, pero no una sola ideología, ni una sola forma de pensar, ni una sola forma de
de expresarse. Precisamente lo que se pretende es que a través de la diversidad de pensamiento y la expresión de ese pensamiento se logre también una identidad nacional o una sola identidad. Entonces, más bien, la diversidad crea una cohesión de Estado, ¿no? Esa sería la cuestión, ¿no? Aunque sea un poco contradictorio, pero precisamente ese es el reto del Estado. Claro, hay diversos estados, por ejemplo, que políticamente, como permiten también o no permiten la diversidad política, la diversidad en el pensamiento político, entonces tenemos estados cuyos determinados sectores quieren, por ejemplo, independizarse, ¿no? Estoy hablando del norte de España, Cataluña, que ahora tiene un problema ahí, País Vasco, que tiene un problema histórico desde 1800. Entonces, la cuestión es que tampoco que los diversos pensamientos no se agreguen al Estado. Es una unidad dentro del respeto a la diversidad. Muchísimas gracias por todo. Gracias por compartir un poquito de tu tiempo con nosotros y compartirnos este gran conocimiento que tiene. Muchísimas gracias. No, al contrario, sus órdenes para servirles. Muchas gracias. Hola compañeros, nos encontramos con una alumna del Tecnológico de Monterrey. ¿Podrías presentarte, por favor? Hola, soy Victoria Bernal y estudio Derecho y Finanzas. Bueno, el motivo de la entrevista es que nos digas que...
digo, y siempre intentando no dañar a otras personas con mi comentario. O si lo voy a hacer es porque realmente tengo las bases y tengo con qué demostrarlo. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, pues ahora estamos con la maestra Carmina Parada, que nos va a explicar un poquito más acerca del tema de libertad de expresión y del pluralismo dentro de la libertad de expresión. Hola, buenos días, soy Carmina Parada, soy especialista en derechos humanos. Bueno, como primer punto queremos saber si la libertad de expresión se encuentra regulada en algún instrumento jurídico en nuestro país. Bueno, la libertad de expresión está regulada en el artículo 6º y 7º constitucional, que viene manifestada en el 6º respecto a la libertad de expresión escrita y en el 7º a la verbal. Ok, y bueno, y pues nos podría dar una breve explicación de los límites de esta libertad de expresión y del pluralismo dentro de ella. Bueno, la libertad de expresión implica, como su nombre lo dice, el ejercicio de este derecho de manera ilimitada, siempre y cuando no afectes la dignidad humana de las personas. No puedes afectar vida privada, moral, ni decir mentiras respecto de una persona porque estarías afectando su dignidad. En este caso, la limitación es tampoco que afecte el orden público o la paz pública. Y siempre ponemos ejemplo por los narcocorridos, ¿no? ¿Por qué están prohibidos los narcocorridos si pudieras pensar en libertad de expresión, que yo cante una canción para los narcos? ¿Por qué? Porque es apología del delito, que quiere decir que fomenta la comisión de un delito o le da valor a una conducta que fomenta el orden público de la sociedad, por ejemplo. Entonces, los límites claros son, si tú afectas la libertad del defunto, perdón, la dignidad humana del defunto, tu libertad de expresión está limitada. No puedes, argumentando que tienes esa libertad, hablar de manera indiscriminada, decir mentiras respecto de la otra persona. Bueno, pues muchas gracias por esta breve explicación, nos ha sido de mucha ayuda y pues, gracias a la mesa. Gracias. Bueno, pues como podemos concluir, el tema de libertad de expresión es uno de los más importantes, ya que es un derecho fundamental protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se encuentra regulado por la misma. De tal manera, pudimos notar que los diferentes entrevistados nos dieron su similar punto de vista, diciendo que se tenía que respetar el derecho de otras personas y no solo tu derecho. Por lo que podemos llegar a la conclusión de que no tienes que... Tu libertad termina donde la del otro empieza. La libertad de expresión tiene dentro de un Estado constitucional democrático de derecho un principio muy importante que es el pluralismo, y como bien lo explicaba el doctor, el pluralismo debe generar cohesión dentro de un Estado constitucional democrático de derecho, ya que es importante que todos tengan ideas diferentes, que las puedan expresar, pero es evidente que dentro de las normas jurídicas existe un cierto límite para todos que debemos respetar y que es importante que sepamos para poder así ejercer nuestro derecho de la mejor manera posible. Bueno, y como ya venimos viendo, pues el pluralismo es esencial dentro de una democracia para poder así llegar a un consenso y estar pues de acuerdo todos para buscar siempre la mejor vía o el mejor camino para desarrollarnos, siempre y cuando respetando pues las ideas de los demás, no invadiendo su esfera de derechos y pues para que todos en conjunto podamos caminar hacia un mismo lugar.